Buenas tardes, bienvenidos a este segmento o este nuevo módulo del curso de peritos tasadores brindado por el Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Córdoba. Mi nombre es María de los Ángeles Zoloaga, soy martillera y corredora pública, egresada hace varios años ya del Colegio Nacional de Montserrat. Además, soy perito tasador desde el año 1999 y aparte soy docente del Colegio Nacional de Montserrat en las cátedras de técnicas de subasta y de tasaciones, y además también doy clases en las modalidades presencial y distancia de dos universidades de aquí de la provincia de Córdoba. Bueno, hecha la presentación, les voy a dar como una información en general del módulo que me toca en esta oportunidad, brindarle los conocimientos que tengo. Y en este módulo lo que vamos a hablar en líneas generales será de los métodos de tasación, de la tasación, de los ámbitos en el cual el tasador puede participar, ¿no es cierto? O puede el actuar, las técnicas, los ámbitos, los aspectos técnicos que tendrá que tener en cuenta. Y vamos a aprender también cuáles serían los métodos a utilizar, cuáles serían los cálculos matemáticos, las fórmulas, las tablas que vamos a tener que utilizar conforme al bien que estamos tasando. Por ejemplo, para tasar un lote esquina vamos a utilizar la tabla de Balbano, ¿sí? Que ya vamos a aprender cómo se utiliza esa tabla y cómo se utilizan esos coeficientes y cuáles serían las fórmulas a aplicar para poder llegar a esa estimación de valor. Antes de empezar quisiera hacer una aclaración, por favor. Si bien para muchos de los que están asistiendo a este curso podrían decir, uy, pero yo la tabla de Balbano la sé, la tabla de Ross-Heide que ya la sé aplicar las fórmulas, porque hayan dado, por ejemplo, estos conocimientos lo hayan obtenido ya durante el cursado de la carrera, ¿no? Independiente en qué universidad lo hayan realizado. Pero yo no lo puedo dar por asentado que todos ya lo saben. Yo sí o sí tengo que hacer como refrescar la memoria, en ese caso, los que aprendieron bien en ese estadio, bueno, bien, refrescaremos conocimientos u obtendremos quizás otros criterios, otros puntos de vista, ¿sí? Porque más allá de que la fórmula es una sola, uno puede tener diferentes tipos y diferentes criterios, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener en cuenta en este caso es que yo tengo que ir desde lo particular de lo general a lo particular. Por lo tanto, voy a dar esos conocimientos para refrescar a aquellos que ya lo saben y a aquellos que no, para poder reafirmar conocimientos que quizás en el cursado de la carrera no los hayan quedado bien asimilados, ¿sí? Yo necesito que ustedes tengan una buena base para yo poder continuar e ir avanzando desde una fórmula más simple hasta una fórmula más complicada para que ustedes vayan entendiendo. De todas maneras, siempre al final de mi clase yo les voy a dejar a ustedes un PowerPoint como desde el punto de vista gráfico para que ustedes también puedan fijar mayores conocimientos a través de ese PowerPoint, y también voy a dejar siempre algunos ejercicios matemáticos para que podamos ir realizándolo juntos o lo hagan de tarea para el próximo encuentro que vamos a tener. Por otro lado, lo que les voy a solicitar va a ser que siempre tengan la calculadora a mano, que tengan unas tablas también que les va a ir brindando el colegio, como ser la tabla de Balbano, la tabla de Ross-Heidegger, la tabla de Fitti y Cervini, la tabla del Tribunal de Tasaciones. Todos esos elementos vamos a necesitar para poder
llegar a aplicar las fórmulas que vamos a necesitar para poder llegar a nuestro objetivo, que va a ser la estimación de valor, ya sea de un departamento, de una casa, de un lote, de una cochera, un galpón. Todo eso vamos a tener que tener como herramienta de trabajo para poder seguir e ir avanzando en las clases. Si el colegio todavía no los brindó, yo se los voy a enviar para que ellos les puedan dar a cada uno y que tengan la tabla correspondiente a la clase que vamos a tener en días sucesivos. Bueno, estamos hablando mucho de tasación, entonces empecemos por definir qué quiere decir tasar. Tasar es estimar el valor de una cosa siempre y cuando ésta tenga una susceptibilidad económica que tenga que ser valorada, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener en cuenta es que esta estimación de valor, y en el caso de un perito tasador, va a tener que fundamentar, va a tener que aplicar técnicas y métodos para poder justificar cómo arribó a ese valor de ese objetivo, ¿no es cierto?, que está teniendo en sacar o en saber el valor del inmueble o del bien mueble que nosotros estamos deseando, o nos piden o nos solicitan a nosotros tener el valor de esa cosa. Entonces, para ello, si es desde el punto de vista, repito, que va a trabajar como perito tasador, el perito tasador tendrá que justificar, fundamentar a través de métodos y técnicas en el informe pericial que va a presentar, en este caso en tribunales, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué va a tener que fundamentar? Porque este perito tasador lo que va a hacer es como un auxiliar del juez, como un delegado del juez. Como el juez justamente no sabe llegar a una tasación, no sabe cómo estimar los valores de esa tasación porque no tiene los conocimientos, es que nos piden a nosotros como perito tasador que podamos nosotros arribar a ese valor estimado. Es importante cuando arribemos a ese valor, porque eso puede servir para un juicio, para fundamentar o no algún pedido de una de las contrapartes. Para ello el juez va a tener que tener pruebas, es decir, que nuestro informe pericial va a ser un medio probatorio para justificar o no un pedido realizado. Entonces, desde el punto de vista judicial, vuelvo a repetir, va a tener que fundamentar y justificar cómo arribó a ese valor. Desde el punto de vista particular, cuando nos piden a nosotros una tasación particular, en este caso un propietario, por ejemplo, que nos solicita para la venta de ese inmueble, nuestro informe en ese sentido va a ser mucho más acotado, va a ser mucho más simple. ¿Por qué? Porque el propietario lo único que le interesa es el resultado, es decir, a qué valor arribamos para poder seguramente llegar a la venta de ese inmueble, o poner a la venta, mejor dicho, ese inmueble. Entonces, no va a ser necesario justificar a través de un método o justificar a través de la técnica de cómo nosotros llegamos a ese valor. Entonces, esa sería una de las diferencias cuando realizamos una tasación judicial y realizamos una tasación particular. Ahora bien, ¿en qué ámbito podría estar trabajando el tasador? Podría trabajar en 3 ámbitos. En el ámbito judicial, como recién estuve explicando, en el ámbito particular y en el ámbito oficial. Vuelvo a aclarar un poquito más estos 3 ámbitos, ¿no?, para que quede más claro. El ámbito judicial, como dije recién, sería cuando el juez nos solicita que nosotros lleguemos a la estimación del valor. Vamos a suponer que es de un inmueble que tenemos que tasar. Entonces, en el ámbito judicial vamos a hacer un informe pericial en el cual
como dije antes, vamos a justificar, vamos a aplicar técnicas de cómo nosotros hemos arribado a ese valor. En el ámbito particular es cuando nos pide, como la palabra lo está diciendo y valga la redundancia, un particular, por ejemplo, para la venta de ese inmueble, o nos podría pedir también desde el punto de vista particular una empresa, una entidad bancaria. Eso entraría dentro también del ámbito particular. Y del ámbito oficial, que es el tercer ámbito que nosotros podríamos trabajar o actuar como tasadores, es cuando el que nos solicita esa tasación es un ente oficial, municipal, provincial o nacional, un organismo provincial, municipal o nacional. Eso sería trabajar nosotros como peritos tasadores desde el punto de vista del ámbito oficial. Ahora, ¿qué aspectos tendríamos nosotros que tener en cuenta al momento de realizar esa tasación? Podríamos nosotros dividir en tres grandes aspectos. Es el aspecto jurídico, el aspecto técnico y el aspecto económico. ¿Qué sería el aspecto técnico tener en cuenta al momento de realizar nuestra tasación? Como estuve diciendo anteriormente, tener en cuenta todos esos métodos por el cual nosotros hemos utilizado para llegar a nuestro objetivo, que es esa estimación de valor. Entonces, ¿cuáles son los métodos que aplicamos? ¿Cuáles son los coeficientes? ¿Qué técnica utilizamos para poder llegar a ese resultado? Eso sería desde el punto de vista del aspecto técnico. Desde el punto de vista del aspecto jurídico, el tasador va a tener que tener en cuenta cuál sería el estudio desde el punto de vista de títulos que tenga ese inmueble. ¿Por qué va a perjudicar o no, en ese caso, si no tiene títulos perfectos o si, por ejemplo, tiene un gravamen ese inmueble? Va a disminuir seguramente va a disminuir en el valor final porque no tiene todos los aspectos legales, y una intervención legal lógicamente a ese inmueble para poder llegar a los títulos perfectos va a tener que tener una intervención jurídica, y eso demanda un costo, una intervención legal, eso va a demandar un costo. Entonces, vamos a tener que tener en cuenta que si no tiene títulos perfectos, ese inmueble va a sufrir una depreciación en el valor final del inmueble. El otro aspecto que dijimos que tenemos que tener en cuenta fue, primero hablamos del técnico, hablamos del jurídico, y el tercer aspecto sería el económico. El aspecto económico es tener en cuenta la oferta y la demanda, la situación financiera que está atravesando el país, ya que eso también puede perjudicar o beneficiar al valor final del inmueble. Esos serían a grandes rasgos los aspectos a tener en cuenta, y desde el punto de vista del ámbito sería en qué campos podría trabajar un tasador. Decía la definición, ¿no es cierto?, de la Unión Panamericana, establece que el tasador es el profesional especializado, legalmente habilitado para llegar a una estimación de valor. Eso es a grandes rasgos lo que establece la definición de perito tasador, ¿sí? Vuelvo a repetir, aquella persona, aquel profesional especializado que tiene una disponibilidad legal o una habilitación legal justamente para poder llegar a esa estimación de valor. Bueno, y estábamos hablando también de las técnicas que tendríamos que utilizar nosotros para poder llegar a esa estimación de valor. Para eso el tasador va a tener que utilizar métodos, ¿sí? El método sería la forma o el camino para poder llegar a nuestro objetivo, que en este caso es llegar a la estimación de valor.
En los métodos podríamos dividir en tres grandes clasificaciones. Una sería el método separativo o el método directo, la otra sería el método indirecto y la otra clasificación importante, la técnica de balance o el método empírico. ¿Qué significaría el método directo o separativo? Y aquí ya les estoy dando un dato, la palabra separativo. ¿Por qué? Porque este método lo que hace justamente es separar el lote de la edificación. Es decir, por un lado analiza el lote, llega a la estimación de valor del lote y por otro lado analiza toda la edificación que tiene, es decir, los metros construidos o la superficie cubierta, como ustedes quieran llamarlo, que está emplazado dentro de ese lote. Entonces, por un lado analiza el lote, vuelvo a repetir, y por el otro lado va a analizar la edificación. Va a llegar a una estimación de la edificación. Luego lo que va a hacer es sumar ambos resultados y allí llegaría al valor total del inmueble. Ese sería a grandes rasgos el método separativo, que muchas veces se utiliza mucho este método. Por un lado, vuelvo a repetir, analiza el lote y por el otro lado analiza o calcula el valor edificado, suma ambos resultados y llega al valor total. El otro método que podemos utilizar es el método indirecto o de conjunto, y acá les estoy dando otra referencia a lo que significaría el método indirecto o de conjunto. ¿Por qué de conjunto? Porque en este no hace la separación entre el lote y lo edificado. Lo que acá tiene en cuenta es la renta y la capitalización que se puede recibir por ese inmueble. Pero este método indirecto realmente en la actualidad y en nuestra situación económica que estamos atravesando hace varios años en nuestra querida Argentina, no podemos utilizar, porque este método sería más conveniente utilizar en una situación económica o en aquellos países donde tienen una economía más estable, que desgraciadamente acá en la Argentina no la tenemos. Entonces, por eso no es muy recomendable utilizar ese método. La siguiente clasificación de métodos dijimos que era el método empírico. ¿Qué tiene en cuenta el método empírico? Lo que tiene en cuenta van a ser todas las prácticas y la experiencia que tenga el tasador en este caso para poder llegar o abordar a ese valor, a esa estimación de valor que es nuestro objetivo. Hay un criterio, ¿no es cierto?, en el cual establece que es el ingeniero Mario Chandías, en el cual establece que un buen tasador no debe aplicarse de un solo método. Y aquí estamos hablando también, aparte de la técnica de balance. Dice que lo conveniente sería que el tasador utilice varios métodos para poder llegar a ese objetivo. Y sí, está bien, estoy de acuerdo también con esto, porque es aplicar todos los conocimientos que uno tiene, obviamente que sean acordes o conformes o que se adecúen al bien que nosotros estamos tasando. También eso con respecto a los métodos, ¿no es cierto? O la que decíamos que es la técnica de balance o el método empírico. Hay otros criterios también con respecto a la tasación, en el cual hay algunos que establecen que lo que se tiene que tener en cuenta es el objeto que vamos a tasar. Y otro criterio, dicen que lo que se tiene que tener en cuenta es el sujeto. En mi humilde opinión, yo no estoy de acuerdo con este segundo criterio que se tiene en cuenta el sujeto. ¿Por qué? Porque a mí como tasador no tiene que interesarme el motivo por el cual
supongamos un propietario me está solicitando que realice la tasación. A mí no tiene que importarme si esa tasación me está solicitando por un viaje, por ejemplo, que tenga que hacer al exterior, o por una enfermedad que tenga que pagar una determinada operación, entonces necesite ese dinero. Eso es cuando se tiene en cuenta el sujeto. Y vuelvo a repetir, no estoy de acuerdo con este criterio porque dejaríamos de ser imparciales y objetivos, que son justamente las características esenciales que tenemos que tener todo buen tasador. Entonces, lo que sí estoy de acuerdo es con aquel criterio que el que se tiene en cuenta es el objeto. Ese tiene que ser nuestro material de estudio. El objeto, en el caso de una casa, por ejemplo, todas las características, la zona, la ubicación, el estado, los materiales de edificación con el cual fueron construidos, la antigüedad que tenga ese inmueble, porque también va a ser importante, para eso ya vamos a hablar. Hay un método o una tabla que se llama de Ross-Heidegger, en la cual lo que hace es depreciar, es decir, castigar al inmueble conforme a la cantidad de años que tiene y también obviamente conforme al estado que tiene. Entonces, ese criterio de que lo que tiene que tener en cuenta es el tasador, el objeto, es con el que yo realmente estoy de acuerdo, porque yo creo que si tenemos en cuenta los motivos o el interés por el cual el propietario, en este caso, nos está solicitando a nosotros una tasación, dejaríamos de cumplir con la premisa importante que es el tasador, que hace un ratito comenté y vuelvo a repetir, que es la imparcialidad y la objetividad. Volviendo al método indirecto, quiero hacerles una aclaración. Para este método indirecto lo que vamos a tener en cuenta es una fórmula que conforme a lo que si nosotros queremos tener, el objetivo es el valor del inmueble, vamos a utilizar una determinada fórmula. Y si lo que nosotros queremos saber es cuál sería el valor de renta, el valor locativo mensual que podríamos tener por ese inmueble, se utilizaría otra forma, que en un ratito vamos a hacer una operación matemática y vamos a dar un ejemplo concreto para que ustedes puedan entender y aplicar esa fórmula respectiva. El otro método, que en realidad es el que más van a utilizar para todos y para mí es la base de toda buena tasación, es el método comparativo. Este método comparativo, como también la palabra lo está diciendo, es aquel método en el cual lo que hace es comparar con inmuebles de similares características al inmueble que nosotros tenemos que tasar. Pero esto tiene que tener una premisa y un principio fundamental, que es que esos comparables, esos antecedentes o esas referencias que nosotros vamos a utilizar para poder llegar al valor del inmueble que tenemos que tasar, tienen que estar dentro de la zona del inmueble que tenemos que tasar. A ver, vamos a un ejemplo concreto. Supongamos que tenemos que tasar un inmueble en el barrio Alta Córdoba y tenemos un comparable de una casa con iguales características edilicias, es decir, las iguales características respecto a la construcción de la casa, misma cantidad de metros de terreno, misma cantidad de metros edificados, pero en el barrio Villa Libertador. Por más que haya sido la misma empresa constructora que lo hizo en el mismo tiempo, en la misma época, a mí no me sirve como comparable. Porque si vamos a una simple cuestión, la zona, por ejemplo, el barrio Villa Libertador, el metro cuadrado no es lo mismo el valor que tenemos en el barrio Alta Córdoba. Entonces, ahí no va a importar que sean iguales casas si las zonas son diferentes. Entonces, por eso la premisa o el principio fundamental del método comparativo es buscar dentro de un radio cercano comparables o referencias, ya sea de
de propuestas de venta o de ventas ya realizadas, pero dentro de un radio cercano al inmueble que nosotros tenemos que tasar. Yo les voy a dar ahora unos 5 minutos para que por favor cada uno, si no lo tiene a mano, busque una calculadora, entonces así podemos ir directamente a la aplicación de una fórmula. Volvemos en 5 minutos, por favor, muchas gracias. Ya con papel, lápiz en mano, me imagino, y la calculadora como les había solicitado recién, vamos a ir a una aplicación de una fórmula. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del método indirecto? Y para el método de indirecto sí hay que aplicar fórmulas conforme a cuál es el objetivo que yo estoy buscando. Si lo que yo necesito es saber el valor del inmueble, como dije antes, o lo que yo necesito saber es el valor de renta de ese inmueble. Entonces, para eso vamos a ir a la siguiente fórmula que está aquí en el pizarrón. Les sugiero que vayan escribiendo al lado cuál es la referencia a cada letra que se ve acá, para que ustedes puedan saber qué significa eso, para el momento que tengan que estudiar, ir recordando qué significa la R, qué significa la B, qué significa la I. Entonces, en este caso, vamos a aplicar esta fórmula si nuestra incógnita o nuestro objeto de estudio va a ser saber el valor de renta, es decir, el valor locativo mensual, es decir, el valor del alquiler de un determinado inmueble, pero teniendo dos datos. Sabiendo cuál es el valor del inmueble, el valor total del inmueble, y sabiendo cuál es la tasa de interés del banco, otorgado por el banco de forma mensual. Entonces, para aclarar la situación, y van ustedes poniendo como referencias. R significa renta. B corta significa valor total del inmueble. Y la I, como ustedes pueden apreciar acá, significa tasa de interés. Entonces, si mi incógnita es saber cuál es el valor locativo, el valor del alquiler del inmueble, voy a hacer R es igual a B por I. Voy a multiplicar el valor total del inmueble, que yo ya tengo ese dato, por la tasa de interés. Ahora, si mi objetivo es saber cuál es el valor total del inmueble, la aplicación matemática que voy a tener que realizar es R, renta, dividido la tasa de interés. Vamos a un ejemplo concreto, vamos a una operación para que ustedes puedan entender mejor de lo que estoy hablando. Entonces, vamos a suponer que lo que yo necesito saber es cuál es el valor de renta del inmueble y los datos que yo tengo es el valor total, que sería en este caso 6.500.000, y la tasa de interés del banco es el 0,4%. Entonces, lo que yo voy a hacer es multiplicar 6.500.000 por el 0,4% y el resultado que me va a dar eso es 26.000 pesos. Es decir que el valor de renta que va a tener el inmueble con estas características es 26.000 pesos, el valor de alquiler que yo voy a poder deducir de ese inmueble. Los invito a que ustedes vayan también haciendo la operación con la calculadora para ir corroborando los valores al cual voy arribando, ¿sí? Vamos ahora a otro ejemplo. Que mi incógnita es el valor total del inmueble. Ese es el objetivo que yo necesito saber. Y los datos que yo tengo o que yo obtuve es que el valor de renta de ese inmueble es 12.000 pesos y la tasa de interés vamos a suponer que es el 0,5%. Lo que voy a hacer es dividir 12.000 por 0,5% y el resultado que me da es
2.400.000 pesos. Es decir, que el valor total del inmueble que tenga estas características va a ser 2.400.000 pesos. Los invito a que hagamos unos ejercicios, así practican ustedes conmigo, por favor, y van viendo si entendieron la aplicación de fórmulas. Vayan haciéndolo, por favor. Entonces, vamos a suponer que nuestra incógnita es saber el valor del inmueble y los datos que tengo es que el valor de renta es 25.000 pesos, el valor locativo mensual, y la tasa de interés es el 0,3%. Díganme, por favor, cuál sería el resultado de esta operación matemática. Y vamos a suponer que acá en el segundo ejemplo lo que necesitamos saber es el valor de renta y lo que tenemos es que el inmueble vale 7.500.000 pesos y la tasa de interés es del 0,2%. ¿Cuál sería el resultado la renta que podríamos percibir de este inmueble? Hacemos por favor estas operaciones y después lo cotejamos. Bueno, para seguir entonces, aquí les presento un PowerPoint como un repaso general de todo lo que hablamos hoy para que a ustedes les quede de alguna forma también o de alguna manera graficado lo que estamos hablando en esta clase. Y arrancamos por decir el concepto de qué es ser perito tasador, que les había dicho yo hoy a grandes rasgos. El concepto que da la Unión Panamericana, y para mí es la más completa, establece que lo define como un experto profesional universitario en bienes tangibles e intangibles con alto nivel de competencia técnica. ¿Qué es lo que tiene que hacer el perito tasador? Dijimos, determinar el valor económico más probable del mismo a una fecha determinada en un mercado libre, a través de un conjunto de razonamientos, inspecciones y cálculos. Eso es lo que decíamos hoy, que
decíamos que teníamos que aplicar métodos, ¿no es cierto? O sea, aplicar medios técnicos para poder llegar a ese valor o a esa estimación de valor que nos están solicitando. Las condiciones o una de las premisas del perito es la imparcialidad, la objetividad, explicar detalladamente los métodos, los procedimientos técnicos, ya que actúan o actuamos como delegados o auxiliares del juez. Acuérdense que decíamos que nuestra pericia o nuestro informe pericial que vamos a presentar en tribunales al momento que nos soliciten puede ser una medida probatoria para dirimir algún caso específico. La fundamentación de la pericia es un elemento clave, ya que de ello dependerá que el juez se aparte o no de sus conclusiones. Para ello utilizará métodos, cálculos, etc. Aquí, en dos palabras, dice lo que explicaba yo hace un rato con respecto que debemos fundamentar cómo nosotros arribamos a ese valor. Y sobre todo en el caso que habrán hablado con el docente anterior que estuvo ya dando también este curso, pero por las dudas yo se los voy a recordar. Sobre todo vamos a tener que fundamentar en el caso que nosotros como perito tasador seamos, por ejemplo, a través del sorteo nos hayan nombrado perito tasador oficial y tengamos un perito tasador de control o perito contralor, que también se le puede denominar. Ese perito de control o el contralor es aquel experto en tasaciones también, ¿no es cierto?, que pueden nombrar una de las partes, es decir, la parte o la contraparte. A ver, vamos a un caso en concreto. En una pericia judicial pueden haber tres peritos. Uno va a ser el perito tasador oficial, que es nombrado a través de un sorteo, por lo general, y es el que va a ser totalmente objetivo e imparcial. Pero ¿qué pasa? La ley autoriza a que las partes pongan también sus propios peritos. A eso es lo que nosotros lo vamos a llamar perito de control o perito contralor. Pero lógicamente esos peritos de control no van a ser muy objetivos ni imparciales. ¿Por qué? Porque ellos van a estar de parte de la persona que le solicitó que realizara esa tasación. Es decir, esos peritos van a estar conforme o van a realizar la tasación conforme al pedido de la parte y la contraparte que estén solicitando ese informe. Entonces no van a ser muy objetivos, ¿sí? Y mucho menos imparcial. Entonces, sobre todo por ello también es que nosotros tenemos que fundamentar, en el caso de ser peritos tasadores oficiales, tenemos que fundamentar para que no quede lugar a dudas. Entonces, los otros peritos de control, que no dar dudas o no dar espacio a que los peritos de control refuten nuestro informe pericial. Por eso, cuanto más justificado, cuanto más documentado y cuanto más fundamentado está nuestra pericia, menos opciones le vamos a dar al perito de control para que nos refute o nos dé algún indicio o alguna duda que nuestra pericia no está bien. Los métodos de tasación. Dijimos que son tres, o tres grandes son los más usuales: el directo, el indirecto y el empírico. El directo es el que tenía en cuenta el lote por un lado, las mejoras por el otro, y luego sumaba ambos resultados y llegaban a la conclusión del valor final de ese inmueble, por ejemplo, que estamos por tasar. El indirecto es el que tiene en cuenta la rentabilidad más la tasa de interés, que son los cálculos matemáticos y las fórmulas que aplicamos recién en unos casos concretos.
Y el método empírico es aquel que tiene en cuenta la práctica y la experiencia del tasador, lo que hablábamos también de la técnica de balance. Decíamos también que hay dos doctrinas, el objeto y el sujeto, según Chandías, ¿no? Es otro de los métodos que hablaba Chandías de la técnica de balance, pero de las doctrinas decían que una dice que se tiene que tener en cuenta el objeto y la otra dice que el que tiene que tener en cuenta es el sujeto, teniendo en cuenta en este caso cuál es la razón o la circunstancia o el motivo por el cual la persona nos está solicitando a nosotros esa tasación, ¿sí? Que es con lo que yo les decía que no estoy para nada de acuerdo porque dejaríamos de ser objetivos e imparciales. Repito, a nosotros como tasadores no tiene que importarnos cuál es el motivo por el cual nos están solicitando la tasación. La tasación o el valor, teniendo en cuenta las características del objeto que nosotros estamos tasando, tenemos que arribar al mismo valor, no importa si nos pidieron que tasemos una casa, como dije antes, porque lo tienen que vender o porque tienen que viajar o porque necesitan urgentemente ese dinero para hacer una operación. No importa el motivo, el valor tiene que ser el único con respecto y teniendo en cuenta las características del inmueble que nosotros estamos tasando, que es nuestro objeto de estudio. Entonces, el método indirecto decíamos que necesita, o mejor dicho, aplica dos fórmulas, dependiendo de cuál es nuestra incógnita o cuál sería nuestro objeto que tenemos que llegar a esa estimación. Entonces, si hacíamos las referencias de qué significa la R, la B y la I, decíamos que R era renta, la B corta era el valor total del inmueble y el I el interés, o es decir, la tasa de interés. Entonces, si nuestra incógnita es saber cuál es la renta del inmueble, nuestra fórmula a aplicar va a ser el valor total del inmueble por I, que sería por el interés, y si nuestro objeto de estudio es el valor total del inmueble, la aplicación de la fórmula que vamos a tener que realizar va a ser renta dividido la tasa de interés. Entonces, bueno, continuando con la clase, estábamos hablando recién el PowerPoint que lo acabamos de ver, en el cual yo estaba hablando y traje a colación del perito tasador oficial y de los peritos de control. Como ustedes saben, para el perito tasador oficial puede ser por sorteo, ¿sí? El código establece también que podría ser a través de las partes que se pongan de acuerdo y ellos designan un perito que actúe como oficial. Podría ser. Si no están de acuerdo o no se ponen de acuerdo o ninguno de ellos propone alguno, eso va a ser por sorteo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Las partes también pueden poner un perito de control. Y como yo decía hace un ratito, el perito tasador oficial siempre va a ser objetivo e imparcial. Recuerden que es el delegado o el auxiliar del juez. En cambio, los peritos de control no van a ser tan objetivos porque ellos van a responder a cada una de las partes que le han solicitado esa pericia. Entonces, para eso es lo que yo decía antes, que tiene que el perito tasador oficial fundamentar bien, y disculpen si soy muy reiterativa con esto, pero realmente cuando más el perito oficial fundamente, justifique, demuestre de qué forma arribó al valor de estimado de esa tasación que le han solicitado judicialmente, menos lugar va a dar para que los peritos de control intenten refutar, intenten dudar, intenten tirar abajo ese informe pericial del perito tasador oficial.
Aparte también, conforme al trabajo que presente el perito tasador oficial, va a hacer la regulación de honorarios. Y para esta regulación de honorarios, el que va a regular va a ser el juez. ¿A través de qué? De ius, ¿sí? Que es como la moneda, de alguna manera para decirle, para que entiendan, la moneda judicial. Entonces, esta regulación de honorarios, según el Código Arancelario del Colegio de Abogados, en el artículo 49, establece, entre otras cosas, cuál sería el mínimo y cuál sería el máximo, en el cual establece que el mínimo sería de 8 ius y el máximo que se podría cobrar como perito tasador oficial de regulación de honorarios por el juez serían de 150 ius. Ahora, en ese mismo artículo también establece que en el caso que, por ejemplo, el perito tasador oficial aceptó el cargo, propuso fecha de inspección in situ, por ejemplo, y las partes llegan a un acuerdo, por tal motivo el perito tasador oficial no llega a realizar la tarea encomendada, pero por razones ajenas al perito oficial. Esto fue por una razón involuntaria del perito oficial, ya que las partes han llegado a un acuerdo y entonces terminó allí la situación litigiosa, por decirlo de alguna manera. Entonces no es necesario que el perito tasador oficial realice esa tarea encomendada. Para ello, repito, cuando no es una razón que no realizó esa tarea encomendada por una razón del perito, sino algo involuntario a él, el Código Arancelario establece que podrá percibir el 4%, mejor dicho 4 ius, no 4%, perdón, puede percibir 4 ius por no haber realizado esa tarea ajena a él. El perito de control también establece en ese código en el código arancelario, que lo que va a percibir es el 50% de lo que el perito tasador oficial le hayan sido regulado. Es decir, si el juez le regula al perito tasador oficial 20 ius, el perito de control le va a corresponder recibir 10 ius, por ejemplo, como honorarios. Ahora, ustedes pueden preguntarse conforme a qué el juez va a ordenar que sean 8, 10, 20 o 150 ius, el máximo en esa regulación de honorarios. Bueno, el juez, para poder regular esos honorarios, va a depender muchísimo del informe que ha presentado el perito tasador oficial, que haya sido un informe completo, que haya sido un informe con referencias, con antecedentes, fotos. Es muy importante acompañar todos los datos más completos del inmueble. A ver, por ejemplo, la plancheta catastral, la municipalidad, por ejemplo, la plancheta por ejemplo, el cedulón, no me salía la palabra, cedulón municipal, el cedulón de rentas. ¿Por qué tendríamos que acompañar el cedulón municipal y el cedulón de rentas? Porque nosotros, cuando hagamos la descripción del inmueble, vamos a decir, por ejemplo, superficie total de terreno 300 metros, superficie edificada 50 metros, por ejemplo. ¿De dónde sacamos esos datos? Justamente del cedulón de rentas y el cedulón municipal. Entonces, para poder de alguna manera que el perito tasador oficial esté dando fe de lo que está él exponiendo o estableciendo en ese informe pericial, lo ideal sería adjuntar comprobantes que así dan cuenta fehaciente de lo que está detallando el perito tasador en ese informe. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, según cedulón de rentas, superficie del lote 300 metros y superficie edificada 50 metros, por ejemplo.
para darles algo para que ustedes puedan entender. En ese cedulón municipal y en el cedulón municipal, lo que va a decir también va a ser el año de construcción. Por ejemplo, va a decir 20 metros el año 1999, 10 metros en el año 2015. Entonces, allí, en ese cedulón municipal, lo que a nosotros nos va a ayudar es a saber la antigüedad que tiene el inmueble. Entonces, conforme al año de edificación que tuvo ese inmueble, es lo que nosotros vamos a poder utilizar la tabla de Ross-Heidecke y hacer una depreciación o un castigo al inmueble por la cantidad de años que tiene y conforme también, lógicamente, al estado que tenga el mismo. Entonces, por eso va a ser muy importante saber la antigüedad, que eso nos va a dar rentas. Y el cedulón municipal también, la superficie total del inmueble, que también nos van a dar esos, y el Estado no nos va a decir ni rentas ni la municipalidad. El Estado solamente va a ser pura y exclusivamente a través de la inspección ocular que nosotros vamos a realizar. Yo siempre sugiero esto a mis alumnos cuando estoy dando las clases. Nunca tasen algo que no ven. Bueno, hoy por la pandemia y por la situación que estamos pasando del coronavirus, podrían, a lo mejor, si hay que hacer una tasación judicial, el juez solicita que sea desde el punto de vista de fotos y demás, pero no sería lo más conveniente desde mi punto de vista, porque tenemos que ir y ver cuál es el estado del inmueble, si tiene manchas de humedad, si tiene, a lo mejor tiene una fisura o una grieta importante que hace que peligre ediliciamente la estabilidad del mismo. Entonces, lo mejor sería ir y hacer la inspección ocular. Muchas veces a mí me llaman, por ejemplo, y me dicen, tengo que tasar una casa en Barrio General Paz, ¿cuánto sale? Y si yo no veo, yo no me voy a arriesgar a dar un número, y sobre todo cuando hacemos un informe pericial, por ejemplo, también va nuestra firma. Entonces, nosotros al firmar estamos dando fe de lo que estamos diciendo. Entonces, no podemos cometer el error de tasar algo sin ver, porque una cosa, y alguien puede decirnos, por ejemplo, pasá por el frente de la casa, míralo. Les digo porque en todos estos años que tengo de actividad profesional me ha pasado esto. Entonces, pasa por ahí y fíjate, no es lo mismo. La fachada puede decir una cosa, es decir, el frente o el estado del frente puede decir una cosa, y sin embargo, al ingresar en la casa, nos dice otra. Puede ser positivo o negativo. Entonces, no nos arriesguemos. Estaríamos faltando a la ética profesional nuestra, a tasar algo por fuera cuando no sabemos por dentro cómo son los ambientes, qué tipo de pisos tiene, el estado de cada uno de los espacios. Quizás tenga un pozo, por ejemplo, un hundimiento en el patio, y si hay un hundimiento en el patio quiere decir que hay un problema. Quizás hay agua que está perdiendo de algún caño de agua y se está formando una laguna y eso no se exterioriza todavía. Entonces, no nos arriesguemos. Tenemos que fundamentar, por eso digo, y también dar fe de todo lo que nosotros estamos transcribiendo en ese informe pericial. Por eso, cuanto más datos y más comprobantes podemos adjuntar a nuestro informe pericial, más completo va a ser. Por eso lo ideal es la plancheta catastral, el cedulón municipal, el cedulón de rentas, fotos. Muchas veces les cuento algunas de mis experiencias cuando he ido a tasar. Como perito tasador oficial, les estoy hablando desde ese punto de vista. Muchas veces podemos ser bien recibidos o no. Lo ideal sería que el abogado o alguien ya
nosotros cuando fijamos fecha de inspección in situ, ya el abogado o una de las partes avise a la persona, al ocupante del inmueble que nosotros tenemos que tasar, que nosotros vamos a ir tal día a tal hora para poder habilitar el ingreso al mismo, ¿no? Yo, lógicamente, pido permiso para sacar fotos. Muchas veces me dicen, no, martillera, pero sacar fotos de mi casa. Y yo lo que les digo es que yo no voy a sacar fotos al mueble, porque a mí en este caso no me interesa el mobiliario. Yo lo que voy a sacar fotos va a ser a las aberturas, al piso, al techo, porque eso es lo que a mí le voy a dar como las pruebas al juez en el caso de que tenga una humedad importante en el baño, por ejemplo. Voy a sacar una foto de esa humedad del baño para poder de alguna forma que conste lo que yo estoy describiendo en ese informe pericial. Entonces, cuando yo les explico de esta manera a las personas que están ocupando el inmueble, lo entienden, porque muchas veces también por la inseguridad que está pasando y demás, es lógico el miedo que puedan tener al decirme no saque fotos de los muebles, pero a mí no me interesa el mobiliario. Yo lo que voy a sacar es foto a las aberturas, porque si son las aberturas, por ejemplo, son del material de chapa, bueno, yo voy a demostrar que son el material chapa las aberturas. Si las puertas son de un roble macizo, bueno, voy a sacar fotos también de las puertas para todo eso, comprobar fehacientemente lo que yo estoy diciendo en ese informe pericial. Entonces, tengamos en cuenta todas estas cosas en el acta de inspección in situ. Vamos a tratar también de que la persona que nos recibe firme el acta, que nos diga en qué carácter está, en carácter de qué está en ese inmueble, si como casero, si como propietario, como inquilino, y todo eso es lo que vamos a tener que expresar también en ese informe pericial para que sea de la manera más completa. Acompañar todos los datos, como dije, fotos, cedulón de renta municipal, todo eso nos va a ayudar a nosotros para fundamentar, sobre todo. Entonces vamos a tener en cuenta que para realizar la inspección in situ, vamos a avisar, en el caso de que nosotros somos peritos tasadores oficiales, avisar a todas las partes. Si pueden ir ese día a esa inspección, bien. Si no, nosotros hemos avisado de qué manera, haciendo en el expediente, diciendo qué día y a qué hora vamos a hacer la inspección in situ. Siempre vamos a hacer esta fijación, digamos, de fecha con un tiempo prudencial para que el abogado pueda notificar a las partes qué día y qué hora el perito tasador oficial va a ir a realizar la inspección in situ. Si no va ninguna de las partes, no vamos a decir, no, entonces yo no fui, no está ninguna de las partes, me doy media vuelta como perito tasador y vuelvo sin realizar esa inspección. Yo avisé, si no estuvieron, ya es problema de ellos. Yo voy a esperar los 15 minutos de espera de ley, que es lo que por lo general uno respeta, ¿no es cierto? Es decir, a ver, si yo fijé, por ejemplo, para el día viernes a las 15 horas, llego a las 15 horas y si no hay nadie y yo avisé y se notificó a las partes, no es el perito tasador oficial el que tiene que notificar, sino el abogado, va a esperar 15 minutos, los que decimos 15 minutos de espera de ley. Si en esos 15 minutos no apareció ninguna de las partes, no importa. Tocaremos timbre, nos presentaremos, mostraremos nuestro carnet profesional y explicaremos a la persona que está allí habitando el inmueble que tenemos que tasar que venimos por una orden del juez. Nosotros vendríamos a ser los ojos del juez en la calle, en este caso. Entonces, muchas veces en la actividad profesional que ustedes tengan después como peritos tasadores, quizás la persona que está allí no los quiera recibir. En ese caso, yo lo que hago es, a ver,
si nos piden a nosotros que tasemos el inmueble es porque lógicamente hay un problema. Por lo general son problemas familiares, ¿sí? Que sí, que me corresponde, que no me corresponde, entre primos, hermanos, parientes. Entonces lo que yo hago y siempre me ha dado resultado en estos 20 años que gracias a Dios ejerzo la profesión, como perito también, explicaba de que yo no vengo de ninguna de las dos partes, yo vengo en representación del juez. Entonces lo mío es totalmente objetivo, vengo, veo el inmueble, yo ni siquiera es que es cierto también, muchas veces no sabemos ¿de qué se trata? O sea, ¿cuál es el litigio? No lo sabemos, simplemente salimos sorteados, nos dicen que tenemos que tasar determinado inmueble y lo hacemos. A veces no sabemos cuál es el motivo, ¿sí? Solamente lo que vamos a ver es cuáles son los puntos de pericia para tener en cuenta. ¿Qué pueden incluir los puntos de pericia? El valor de venta, nos pueden incluir también que sepamos cuál es el valor locativo del inmueble. También nos podría pedir, como me pasó una vez en otro de los casos que tuve, que supiera o que le informara al juez cuál es el valor del inmueble, pero hace 20 años atrás. Eso fue otra de las cosas que me ha tocado y yo siempre lo he tomado como desafío. O sea, ¿cómo voy a saber yo el valor de un inmueble de hace 20 años atrás? Y lo mismo le pregunto a ustedes, ¿qué harían en ese caso? Uno tiene que tasar lo que ve. ¿Y cómo yo voy a saber hace 20 años atrás cómo era el estado de ese inmueble? ¿Cómo harían? Bueno, les digo la respuesta, que fue lo que yo hice, que en realidad fue el único medio que tuve para poder darle la respuesta a esa tarea que me había encomendado el juez. Sí o sí, es como a ver, cuando nosotros salimos peritos tasadores oficiales, es como una carga que tenemos que hacer y la tenemos que cumplir. Solamente vamos a dejar de cumplir en el caso que lo justifiquemos. ¿De qué forma podríamos justificar? Por una enfermedad que tuviéramos, por ejemplo, o por un viaje que vamos a tener que demostrar que viajamos, o por una amistad o enemistad con una de las partes en ese juicio, ¿no es cierto? Porque supuestamente ahí dejaríamos de ser objetivos si es que tenemos una amistad o una enemistad con una de las partes en ese litigio en el cual nosotros justo tenemos que ser peritos tasadores oficiales. Pero bueno, eso es otra cosa, eso es a modo informativo. Entonces, ¿qué es lo que hice en este caso? Para no irme por las ramas, que yo tenía que tasar el inmueble de hace 20 años atrás, no tuve otra que ir al archivo del diario La Voz del Interior en la parte de clasificados y buscar en el año, por ejemplo, hace 20 años atrás, en el mes de agosto, en los clasificados, a cuánto se estaba comercializando en ese momento inmuebles en esa zona donde era el motivo de la tasación del inmueble que me habían a mí solicitado. Entonces, esa fue la única forma que yo pude, acompañando lógicamente recortes del diario y diciendo también la fecha donde se publicó ese clasificado, fue la única forma de poder yo comprobar el valor que tenía. Realmente allí fue una estimación de valor porque no tenía otra forma u otro medio de saber hace 20 años atrás cómo estaba ese inmueble. Entonces, desde ese punto de vista, lo único que pude hacer es, y lo que se podría hacer también el día de hoy, es irnos hacia atrás, ver los clasificados del diario, digo La Voz del Interior, porque es el diario de mayor tiraje, ¿no es cierto?, que tenemos aquí en Córdoba, y ver los clasificados de esa época. De esa manera pude responder o pude lo que el juez me solicitaba, realizar esa pericia que me estaban, la carga, como yo dije anteriormente, que nosotros tenemos. Entonces, de esa forma pude cumplir con el objetivo de la tarea que me habían encomendado.
Bueno, no quiero cansarlos hoy, que es nuestra primer clase. Ya la clase que viene vamos a hablar de lotes, cómo tasar un lote, de homogeneización. Vamos a hablar también del FOS y el FOD, cosa que es muy importante, y ya les voy a explicar por qué. Y bueno, espero haber sido clara en este primer encuentro y los espero para el segundo encuentro en el mismo lugar y a la misma hora. Espero que tengan una muy buena semana. Hasta muy prontito. Muchas gracias.